Bueno, yo estuve en dos investigaciones en Ciudad Juárez, que fue mi acercamiento al tema. Una fue una investigación de acciones colectivas de la ciudadanía y la otra fue la investigación diagnóstica que realizó la Comisión Especial de la Cámara de Diputados. Y estando allá, organicé una exposición precisamente para tener obra de arte que se llamó Más allá del dolor. Esta es una imagen de ella. Bueno, como ustedes saben, cuando aparecieron los crímenes, se empezaron a publicar los datos que tenían los cadáveres de esas muchachas. En un caso tenemos que tenían ausencia de vagina, de himen, de recto, de pulmón, de corazón, de hígado, de vaso, de riñones, heridas en el cuello o tórax. Estamos hablando de una mujer a la que le hicieron todo eso y no le hicieron ninguna incisión ni en el pecho, ni en la espalda, ni en los costados. También tenemos otros datos perturbadores, como serían cortes de cabello, ¿no? De pronto aparecían las muchachas con cortes extraños en el cabello. Y lo otro era que les quitaban los ojos, las tenían atadas de pies y manos, y en muchos casos aparecían sus piezas dentales con lesiones como la separación. Tenían los dientes separados, tenían ausencia de piezas, tenían o estaban fracturadas o tenían pigmentación. Esto, como ya les dije, evidenciaba una violencia exacerbada, y las hipótesis que surgieron, como de estos periodistas, ¿no? De la pornografía sádica, que las bandas, que los ritos satánicos, que el tráfico de órganos. Entonces, el gobierno, como les digo, ellos se empeñaron en negarlo y en decir que era un mito, que era para dañar a la ciudad. Mi objetivo era confirmar o negar, o sea, descartar esa hipótesis, ¿no? Sin saber si existía esa pornografía detrás. Como ya les comenté, tuve que hacer uso de los estudios de género, la teoría social del arte, los informes especializados, porque no solamente fue lo del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino fue sobre crimen organizado y otras instancias que también estuvieron en Juárez, y las imágenes pornográficas que aparecieron en fotografías, libros, revistas, internet, y una cantidad impresionante de películas que existen, ¿no? Bueno, nada más les voy a dar un dato. En Hollywood, que es la principal ciudad que produce películas en el mundo, se producen aproximadamente 500 películas que conocemos, que se comercializan abiertamente. Y películas pornográficas se producen 12,000, ¿sí? O sea, en un año se producen 500 películas con las que se hacen millonarios muchos cineastas, pero se producen también 12,000 de películas pornográficas con las que se hacen supermillonarios otro tipo de gentes. Revisé originalmente 444 casos. Hay un libro de Norberto Moreno que se llama El archivo del feminicidio, y da en algunos casos la mitad de la página sobre cosas muy específicas de la edad de la víctima y de qué murió y más o menos qué lesiones tenía. Eso fue lo que a mí me llevó a hacer una serie de tablas para ver lo que se repetía, y después llegué al informe de la Comisión Especial y finalmente solo seleccioné 18 casos. En esos casos que yo estuve seleccionando, había un patrón consistente en todos. Había una violencia exacerbada, quiere decir que con cada una de las lesiones se le hubiera podido ocasionar la muerte a la víctima. Tenían varios disparos en la cabeza, en el tórax, en la espalda, las habían estrangulado, en fin, eso se llama violencia exacerbada, ¿no? Los cortes en el cabello, los cadáveres eran arrojados en lugares aislados, baldíos, precisamente para poder, pues que no existiera ningún vínculo con ninguna persona o ningún domicilio conocido.
El patrón físico de la víctima también es consistente, no es ningún mito. Todas las mujeres son mujeres delgadas, son mujeres de cabellos largos y su edad promedio es 17 años. Y podemos estar hablando de víctimas de 11 años, 12, 13, 14, 17, 20 años. O sea, nunca ninguna mujer de una diferente talla o de una edad mayor presentó este tipo de lesiones. Solamente las mujeres que presentaban estas lesiones eran así, ¿no? Bueno, la violencia contra las mujeres no es la misma. La doctora Julia Monardes, que tiene el premio Antonio García, recibió el premio Antonio García Cubas el año pasado precisamente por esos trabajos tan serios, los ha categorizado en feminicidio, en feminicidios, o sea, la violencia, en feminicidios y asesinatos. El feminicidio sería el feminicidio íntimo, ¿sí? El feminicidio sexual sistémico y el feminicidio por ocupaciones estigmatizadas. Esto quiere decir por el tipo de actividades que tienen las mujeres, pero en general el feminicidio se le llama así porque a las víctimas se las mata por ser mujeres. Ninguna otra razón existe más que por ser mujeres. Hay muchas representaciones supuestamente artísticas que incitan a esa violencia. Aquí estamos viendo las mujeres sometidas, ¿sí? Aquí está otra mujer sometida. Y esto es un artista, un fotógrafo que hace sus fotografías artísticas, ¿no? Y vemos cómo se promueve. Muchas veces piensan que el estar llamando la atención sobre esto es así como exagerado. Las feministas están locas porque todo lo ven como perverso, pero todo está engarzado y va a desencadenar en cosas terribles. Miren, cuando yo empecé a hacer la investigación sobre la pornografía sádica, por primera vez supe lo que era el bondage, y yo lo investigué a través de mis amigas, de las gentes de mi edad, y nadie sabía lo que era eso. Pero mi hija de 17 años y los hijos de mis hijas, los hijos de mis amigas, todos sabían lo que era el bondage, ¿sí? Lo que les estoy hablando es que eso es de consumo cotidiano y generalizado. Esta es otra muestra de supuesta arte. Este es un arte contemporáneo que se hace en Japón, ¿sí? Y están viendo ahí la mujer absolutamente sometida y torturada. Esta pintora se llama Nikki Kraft. Fue y destruyó una colección que existía en la Universidad de California, porque precisamente esto fue en 1980. Ella fue por ese acervo de fotografías que existía en la Universidad de California, y lo fue a destruir. Claro que la llevaron a la cárcel y todo, pero esa fue una protesta de ella por cómo institucionalmente se estaba protegiendo y se estaba propiciando esa erotización del cuerpo de la mujer violentada y asesinada. Bueno, este es el caso de Issei Sagawa. Cualquiera de ustedes puede encontrarlo porque es muy famoso. Él es actual. Ahí ven, tenemos a la derecha uno de sus cuadros. La mujer que está en medio abajo era su maestra. Él la mató, la invitó a cenar, la mató. Él narra, porque hay además una novela de cómo le cortó los senos, a qué sabía la carne de sus nalgas, a qué sabía la carne de su ano. Así la fue violando y comiendo pedacitos. Después la metió en una maleta y la llevó a tirar a un parque en París. No lo pudieron, lo metieron a un psiquiátrico porque él se había hecho estudios antes de cometer el asesinato y había un antecedente de que él era peligroso socialmente, pero ese antecedente ya lo exoneraba a él, ya lo hacía inimputable porque él había el antecedente que estaba enfermo. Entonces no se le pudo hacer nada, lo metieron a un psiquiátrico. El papá, que era muy rico, lo manda a
lo traslada a Japón a otro psiquiátrico y en Japón ya lo liberan pues porque no hay manera. Bueno, esta es una representación de las que yo encontré en internet. Es una de las, digamos que, composición artísticas que se exhibió, que se publicó en una revista que se llama Hustler en 1990. Allí nosotros estamos viendo, podríamos hacer un análisis formal, ¿no?, desde el punto de vista estético, de cómo están las violencias, no solamente en esto que ustedes ven de los fragmentos de la mujer, sino tiene toda una representación, no sé qué pasó aquí, pero no puedo, así. Miren, aquí tenemos dos símbolos de la mujer o de la sexualidad femenina. Tenemos el pezón del lado izquierdo y el clítoris, el pubis del lado derecho. Nosotros aquí tenemos exactamente un triángulo, una pirámide invertida. Del otro lado tenemos otra pirámide. Estamos nosotros teniendo una estrella de David que está relacionada íntimamente con el judaísmo. Pero además tenemos aquí, como ustedes ven, empiezan una serie de navajas que hacen una forma, absolutamente está haciendo digamos que un 8 o algo que significa también el infinito. Esto, de una manera muy rápida de lectura, estaríamos hablando de cómo se está describiendo la violencia contra la mujer, porque obviamente las navajas ahí lo que están repitiendo constantemente es la violencia, ¿no?, de esa violencia circular y repetida. El perfil de la mujer es más o menos, como yo les decía, de 1,50 y el peso aproximado es de 50 kilos. Por unas fotos que ahora no les voy a presentar, sino hasta la siguiente sesión, las mujeres más o menos son de esa talla porque es muy fácil cargarlas. Es como cualquier costal de cemento que cargan los albañiles y es muy fácil manipularlas. Como vemos aquí, con toda facilidad un hombre más o menos corpulento las carga. Otra de las heridas un poco perturbadoras que se presentaron los casos fue una herida en forma de V en la espalda de las víctimas. Nosotros vemos aquí a una mujer que está empujada con una varilla en su espalda y esa es la manera en que se dejan las heridas. Como ven, la víctima tiene entre 15 y 16 años y los cabellos están cortados parcialmente. Este es uno de los casos de la negligencia forense. La mujer tiene entre 6 y 8 días de haber muerto, pero dice el forense que no se puede determinar de que murió porque está muy avanzado el estado de descomposición. O sea, esta es a lo que se le llama como una complicidad entre las autoridades, ¿no? En este caso vemos al médico forense.